A los 87 años murió en un hospital de la ciudad de Lübeck el ganador del Premio Nobel y del Premio Príncipe de Asturias, ambos en 1999, Günter Grass. Figura polémica y destacada de la vida cultural europea, Grass desarrolló una reconocida actividad como novelista, ensayista y dramaturgo, y en la actividad política, apoyando o criticando las posiciones de su país, recordando incómodos momentos de su historia. Como homenaje, algunos de sus textos en Literatura para Oír. En el libro Mi siglo, dedicó a cada año del siglo XX un capítulo. Este es el de 1937. Nuestros juegos en el recreo no acababan al sonar la campanilla, sino que bajo los castaños y delante del edificio bajo de los retretes, llamado el Orinal, continuaban al recreo siguiente. Luchábamos entre nosotros. El Orinal, contiguo al gimnasio, servía de Alcázar de Toledo. Es verdad que el hecho había ocurrido un año antes, pero en nuestros sueños escolares la Falange seguía defendiendo heroicamente aquellos muros. Los rojos atacaban una y otra vez inútilmente. Sin embargo, su fracaso había que achacarlo también a la falta de ganas. Nadie quería ser rojo, y yo tampoco. Todos los colegiales queríamos desafiar la muerte al lado del general Franco. Finalmente, algunos chicos mayores nos repartieron por sorteo. Con otros de 10 u 11 años me tocó ser rojo, sin que pudiera sospechar el significado posterior de aquella casualidad. Evidentemente, el futuro se insinuaba ya en los patios de recreo. De forma que sitiábamos el Orinal. Uno de los puntos culminantes de la lucha era la conversación telefónica entre el coronel Moscardó, comandante del Alcázar, y su hijo Luis. Helmut Kurella, un chico de 12 años de cara de ángel y voz en consonancia, hacía de Luis. Yo tenía que imitar al comisario rojo Cabello y pasar a Luis al teléfono. Su voz resonaba clara en el patio. «Papá». El coronel Moscardó. «¿Qué ocurre, muchacho?» «Nada. Dicen que me van a matar si el Alcázar no se rinde». «Si fuera así, hijo mío, encomienda tu alma a Dios. Grita, ¡Viva España!, y muere como un héroe». «Adiós, papá. Un beso muy fuerte». Eso decía el angelical Helmut, haciendo de Luis. Y entonces yo, el comisario rojo, al que uno de los chicos mayores había enseñado el grito final de ¡Viva la muerte!, tenía que fusilar al valiente muchacho bajo un castaño en flor. No estoy seguro de si era yo u otro quien se encargaba de la ejecución, pero hubiera podido ser yo. Luego seguía la lucha. Al recreo siguiente volábamos la torre de la fortaleza. Lo hacíamos acústicamente, pero los defensores no cedían. Lo que luego se llamó Guerra Civil Española se desarrollaba en el patio de recreo del Instituto Conradinum de Danzig, Langfurt, en un solo acontecimiento sin cesar repetido. Naturalmente, al final ganaba la Falange. El asedio se rompía desde fuera. Una horda de chicos de 13 o 14 años atacaba con especial violencia. Luego el gran abrazo. El coronel Moscardó recibía a su libertador con la frase que se ha hecho famosa: «Sin novedad en el Alcázar». Y a nosotros los rojos nos liquidaban. De esa forma, hacia el final del recreo se podía volver a utilizar normalmente el Orinal, pero al siguiente día de clase volvíamos a repetir el juego. Esto duró hasta las vacaciones de verano del 37. En el fondo, hubiéramos podido jugar también al bombardeo de la ciudad vasca de Guernica. Aquí un extracto de su discurso de recepción del Premio Nobel. Distinguidos miembros de la Academia Sueca, señoras y señores, continuará. En el siglo XIX, las obras en prosa se iban prorrogando con ese anuncio. Diarios y semanarios les ofrecían su sección especial. La novela por entregas florecía.
Mientras se imprimía, negro sobre blanco, un capítulo tras otro en rápida sucesión, la parte central del relato acababa de ser manuscrita y la parte final no se había imaginado aún. Sin embargo, no eran solo triviales historias de terror o pasiones arrebatadoras las que cautivaban a los lectores. Algunas novelas de Dickens se publicaron así, a bocaditos. La Ana Karenina de Tolstoy fue una novela por entregas. Es posible que la época en que Balzac era un diligente y continuado proveedor de productos de consumo perecederos le enseñara, cuando aún no tenía un nombre, cómo aumentar el interés poco antes de interrumpir la columna. Y también casi todas las novelas de Fontane aparecieron primero por entregas en periódicos y revistas, por ejemplo, Errores y Extravíos. Sin embargo, antes de que siga hilando mi discurso o distorsiéndolo en hebras, tendría que mencionar que desde el punto de vista puramente literario, esta sala y la Academia Sueca que me acoge no me son extrañas. En mi novela, La Ratesa, desde cuya publicación pronto habrán transcurrido 14 años y de la que quizá algún lector recuerde su catastrófico desarrollo por niveles narrativos en pendiente, se pronuncia en Estocolmo una laudatio de la rata, o más exactamente, de la rata de laboratorio ante un público igualmente heterogéneo. La rata ha recibido el premio Nobel. Por fin, habría que decir. Porque hacía tiempo que figuraba en la lista de candidatos. Se la consideraba favorita. Como representante de millones de animales de laboratorio, desde los conejillos de Indias hasta los macacos rhesus, se honra ahora a la rata de pelo blanco y ojos rojos. Ella, sobre todo ella, afirma el narrador de mi novela, ha hecho posibles todas las investigaciones y hallazgos no velados en la esfera de la medicina y, por lo que se refiere a los descubrimientos de Watson y Crick, también premios Nobel en el campo prácticamente ilimitado de la manipulación genética. Desde entonces se puede clonar más o menos legalmente maíz y verduras, pero también toda clase de animales. Por eso las ratas hombre, que aparecen cada vez más dominantes hacia el final de esa novela, es decir, en la época poshumana, se llaman Watson Cricks. Reúnen lo mejor de ambas especies. Lo ratesco reside en lo humano y a la inversa. El mundo parece querer recobrar la salud gracias a ese cruce. Había llegado el momento en que, después del Big Bang, cuando solo sobrevivieran ratas, cucarachas y moscardas, y un resto de huevos de peces y ranas, se pusiera otra vez orden en el caos, concretamente con ayuda de los Watson Cricks, que salieron milagrosamente bien librados. Ahora bien, como ese hilo argumental podía tener un continuará, y la laudatio de la rata de laboratorio no termina la novela con una especie de final feliz, puedo en principio ocuparme ahora a fondo de la narración como forma de supervivencia y de arte. Nosotros, tan sumamente concentrados en lo escrito, hemos conservado el recuerdo de la narración verbal, del origen oral de la literatura. Sin embargo, si olvidáramos que todo lo narrado salió desde el principio de unos labios, unas veces mascullado, entrecortado y otras apresurado, como impulsado por el miedo o también susurrado, como si el secreto revelado debiera ser protegido de demasiados cómplices, y otras veces en voz alta, entre gritos de triunfo o preguntas que, doblando la trompa, olisqueaban las primeras o las últimas cosas. Si hubiéramos olvidado todo eso en aras de lo escrito, nuestra narración sería solo seca, como el papel, y no algo transportado por un aliento húmedo. Es una suerte que dispongamos de libros suficientes que, leídos en voz alta o baja, se conservan. Para mí fueron ejemplares. Maestros como Melville o Dublin, pero también el alemán bíblico de Lutero, me indujeron, cuando era joven y capaz de aprender, a escribir hablando, mezclando tinta y saliva. Y así seguí. Hasta este quinto decenio de mi servidumbre literaria, soportada con gusto, mastico frases fibrosas para hacer una papilla dócil, mascullo para mí en la más hermosa soledad literaria y solo llevo al papel lo que, pronunciado, ha encontrado sus tonos cambiantes, demostrando su resonancia y su eco. Sí, amo mi profesión. Me proporciona una compañía que se expresa con muchas voces y quiere ser llevada lo más fielmente posible a mis manuscritos. Lo que más me gusta es encontrarme con mis libros,
hace años extraviados o expropiados por el lector cuando leo en público lo que, escrito e impreso, encontró su reposo. Entonces, frente a un público joven, destetado pronto del lenguaje, o ante un público anciano, pero no harto todavía, la palabra escrita y expresada se convierte de nuevo en palabra hablada. Y ese hechizo se produce una y otra vez. De esa forma se gana el sustento, el chamán que hay en todo escritor. A él que escribe contra el tiempo que pasa, a él que miente reuniendo verdades durables, a él le cree en su promesa tácita. Continuará. Al comienzo de los años 50, cuando yo había empezado a escribir conscientemente, Heinrich Böll era ya conocido, aunque todavía no reconocido. Con Wolfgang Köppen, Günther Eich y Arno Schmidt, estaba al margen del aparato de la cultura, entonces restaurador. La joven literatura de la posguerra no tenía facilidad para la lengua alemana que, bajo el dominio del nacionalismo, se había corrompido. Además, en el camino de la generación de Böll, pero también de los jóvenes autores entre los que yo me contaba, se interponía como prohibición una frase de Theodor Adorno. Cito: «Escribir un poema después de Auschwitz es algo bárbaro, y eso corroe también la conciencia de por qué se hizo imposible escribir hoy poemas. De manera que nada de continuará. Nosotros escribíamos, sin embargo». Evidentemente teniendo que entender Auschwitz como censura y ruptura irreparable de la historia de la civilización. Solo así se podía esquivar aquella prohibición, y sin embargo, el fatídico presagio de Adorno ha tenido efectos hasta hoy. Contra él tropezaron los autores de mi generación rechazándolo abiertamente. Nadie podía callar. Porque había que sacar el idioma alemán del paso militar, hacerlo salir de lo idílico y las intimidades azuladas. Para nosotros, niños escaldados, de lo que se trataba era de renegar de las magnitudes absolutas, el blanco o el negro ideológicos. Nuestros padrinos eran la duda y el escepticismo. Nos ofrecieron como regalo la gran variedad de grises. Por lo menos, yo me impuse ese ascetismo para descubrir entonces la riqueza de mi lengua declarada culpable de una forma demasiado global, su seductora delicadeza, su tendencia cavilosa hacia lo profundo, su dureza sorprendentemente flexible, sí, su encanto dialectal, su simplicidad y ambigüedad, sus extravagancias y su hermosura que florece en subjuntivos. Aquel talento bíblico recuperado había que multiplicarlo, a pesar de Adorno o advertidos por el veredicto de Adorno. Solo así se podía seguir escribiendo poesía o prosa después de Auschwitz. Solo así, convirtiéndose en memoria y sin dejar que el pasado acabase, podía la literatura germano-hablante de la posguerra justificar la norma literaria de validez universal. Continuará. Para sí misma y ante los que nacieran después. Y sólo así se pudo mantener abiertas las heridas y compensar el deseado y prescrito olvido de un tosudo érase una vez. En mi impiedad, solo puedo doblar la rodilla ante el santo que hasta hoy me ha sido de más ayuda y ha hecho rodar los peñascos más pesados. Por eso imploro, Santo Sísifo, novelado por la gracia de Camus, te lo ruego, haz que la piedra no se quede arriba y podamos seguir haciéndola rodar, para que como tú podamos ser felices con nuestro peñasco y la historia narrada de nuestra penosa existencia no tenga fin. ¿Se escuchará mi hondo suspiro? O, según los más recientes rumores, ¿será solo el ser humano seleccionado, producido por clonación, el que será capaz de asegurar la continuación de la historia humana? Con ello he vuelto al principio de mi discurso y abro otra vez La rateza, en cuyo capítulo 5 se habla de la concesión del premio Nobel a la rata de laboratorio como representante de millones de otros animales de experimentación al servicio de la ciencia investigadora. Y enseguida me resulta claro qué poco pudieron contribuir todos los méritos hasta ahora premiados a eliminar del mundo el hambre, ese azote de la humanidad. Es verdad que se ha conseguido dar unos riñones nuevos a cualquiera que pueda pagarlos. Se puede trasplantar corazones. Telefoneamos de forma inalámbrica por el mundo. Los satélites y las estaciones espaciales giran solícitamente a nuestro alrededor. Se han inventado y fabricado sistemas de armas como consecuencia de investigaciones premiadas, con cuya ayuda sus poseedores pueden protegerse de la muerte de muchas formas.
Todo aquello de lo que es capaz el cerebro humano ha sido asombrosamente plasmado. Solo el hambre sigue sin resolverse. Incluso aumenta. Allí donde el hambre era como hereditaria, se transforma en depauperación. Por todo el mundo se desplazan corrientes de refugiados. El hambre las acompaña. Y no hay voluntad política acompañada de conocimientos científicos decidida a poner fin a esa miseria que prolifera. Cuando en 1973 en Chile, apoyado por la activa benevolencia de los Estados Unidos, golpeó el terror, Willy Brandt, como primer canciller federal alemán, pronunció su discurso de ingreso en las Naciones Unidas. Habló de la depauperación universal. Su grito de «También el hambre es una guerra» fue tan convincente que se ahogó en un aplauso inmediato. Yo estaba presente cuando se pronunció ese discurso. En aquella época escribía mi novela El Rodaballo, en la que se trata de la base primaria de la existencia humana, la alimentación, es decir, de la carencia y la abundancia, de grandes comilones e innumerables hambrientos, del placer del gusto y de las migajas de la mesa del rico. Ese tema nos ha quedado. A la riqueza que se acumula responde la pobreza con mayores tasas de crecimiento. El norte y el oeste opulentos, ansiosos de seguridad, pueden seguir queriendo protegerse y afirmarse como fortaleza contra el sur pobre. Las corrientes de refugiados los alcanzarán, sin embargo, y ninguna reja podrá contener la afluencia de hambrientos. De eso habrá que hablar en el futuro. En definitiva, la novela de todos nosotros debe continuar, e incluso aunque un día no se escriba o pueda escribirse o imprimirse ya, cuando no se disponga ya de libros como medios de supervivencia, habrá narradores que nos hablarán al oído, devanando otra vez las viejas historias, en voz alta o en voz baja, jadeante o demorada, a veces próxima a la risa y a veces próxima al llanto. Escuchan en Literatura para Oír In Memoriam Günter Grass, escritor alemán. Su apoyo al escritor indo-británico Salman Rushdie, condenado a muerte por los ayatolás iraníes, se expresó en esta carta de Günter Grass. Querido Salman Rushdie, en tu ensayo 1000 días en globo, que fue publicado a principios de enero para los lectores de lengua alemana en el semanario Die Zeit, la solicitud de apoyo y el desesperadamente intenso grito final pidiendo ayuda, que es el balón, se hunde en el abismo, no pueden ser pasados por alto de ningún modo. Sin embargo, me temo que tu llamada será acallada, dada la cantidad de amenazantes noticias de actualidad existentes, de cuyo acopio apenas se ha permitido una somera orientación, por no hablar de una toma de conciencia real, sobre todo en Alemania, donde empieza a ejercitarse la desde hace un año sostenida unificación de la nación por medio de una meticulosa preocupación por uno mismo. En esta tarea nadie quiere ser molestado. Además, las migraciones de los pueblos amenazan desde el norte y el sur migraciones que podrían turbar nuestro bienestar. Nosotros, como germanos que somos, sabemos desde los tiempos de la escuela lo bien que íbamos a pie en los grisáceos tiempos de la prehistoria. Y por eso nosotros sabemos qué debemos prevenir y lo que resulta aconsejable: la fortificación de Europa. ¿Qué les importa a los vanidosos la mente de un escritor que, como hindú, afirma ser súbdito británico y que además es culpable de su, de acuerdo, fatal situación? Esta amenaza de muerte que dentro de poco tiempo cumplirá 3 años. Aquello estuvo mal, fue bárbaro y digno de condena. Por supuesto, no se podía hacer nada más. Y entre los hipócritas se dijo: ¿no podía haber escrito el Rushdie más cuidadosamente, de manera más conciliadora, y que con todo su talento, con un poco más de consideración, y encima ese título tan provocador? ¿Los versos satánicos? No exagero. He experimentado con la suficiente frecuencia ese mitad molesto, mitad atormentado rumor. Por supuesto, querido Salman, no estás solo. Esta carta y otras más, espero, serán un intento de darte aliento en tu exilio, en la metafórica góndola.
Incluso más, me gustaría, si lo permites, ser tu huésped por algún tiempo, tu compañero de viaje. Incluso si no consiguiéramos volver a evocar la serena afinidad electiva de nuestro primer encuentro, entonces, cuando aparecieron los niños de la medianoche en la edición alemana. La cercanía colegial permanece en nosotros y con ella la diversión por la lógica y lo absurdo de los ejercicios de palabras. Posiblemente aquella imagen nos puede dar un indicio con el que tu lamento, 1000 días en globo, fuera ilustrado en el folletón de Die Zeit. Las acrobacias aéreas de Max Beckmann, un dibujo en el que sobre una góndola aparece una mujer que sonríe frontalmente agitando un abanico y un hombre parece arrojarse de cabeza desde la góndola, pero sus pies están atados a ella a la manera de los acróbatas, de manera que inmediatamente será capaz de soplar el instrumento preferido de Beckmann, la trompeta que trae consigo. Una marcha o una coral, un blues o un toque de corneta, en cualquier caso tonos que formarán viento para el globo. ¿No son estas ilustraciones las que, en las situaciones confusas, nos dan ánimos? ¿No son ellas las que no revelan la consternación, las que no encubren nada, cuya poesía soporta cualquier prueba de inflexibilidad? A finales de año, entre las asiduas y por demás cotidianas noticias sobre catástrofes, vi en la televisión un reportaje sobre el frente de la guerra civil serbo-croata. Un soldado croata decoraba un árbol de Navidad, ya que era la fiesta más cristiana de todas las que aparecen en el calendario. Iba colgando granadas de mano en las ramas, frutos decorativos apeteciblemente desactivados. ¿Quién se atreve a llamar a eso calumnia divina, blasfemia? No sé qué pensamientos movieron a este soldado. Admito que mientras la televisión le enfocaba, estuvo especialmente concentrado en su actividad. A lo mejor tuvo que repetir su trabajo decorativo una y otra vez porque el cámara no acababa de estar contento. Y sin embargo ha conseguido, no importa si de manera premeditada o no, expresar la barbarie más reciente, la de su tiempo, la de nuestro tiempo. No hubiera podido adornar el árbol navideño de manera más realista. Estoy seguro, aquel hombre de unos 30 años, el aún hoy todavía joven de Nazaret, este pacífico revolucionario e iracundo limpiador del templo, aquel experto en las escrituras, opuesto a todos los grandes dogmáticos presbiteriales que ha llegado a la posteridad como Jesucristo, y a quien se encerró en la iglesia para mayor seguridad por instigador revolucionario, no hubiera puesto ninguna objeción a la vista de las granadas de mano colgando del árbol de Navidad. Jesucristo amaba las provocaciones. Por eso, también estoy seguro de que aquel hombre, de nombre Mohammed, que ha pasado a la posteridad como profeta, hubiera leído con placer las novelas del escritor Salman Rushdie, y en especial los versículos satánicos. El trompetista de Beckmann, que aparentemente se está arrojando de la góndola, y el soldado que decora el árbol de Navidad con granadas de mano, son nuestros hermanos. ¿Quién más, Salman? ¿Quién más? Cuando hace un año comenzó la guerra del Golfo, ambas partes creían saber exactamente lo que era bueno y lo que era malo, de tal manera que ambas actuaban en nombre de Dios. El resultado fue aniquilador, los muertos eran incontables. En tu escrito de lamento, 1000 días en globo, hablas de consejeros de seguridad, gobiernos, periodistas, arzobispos, amigos, enemigos, mulás, que se aferran a su concepción del mundo estrecha de miras, absolutista, que te querían imponer a ti. A ello opones la imagen incierta, indeterminada, la imagen metafórica, que tú has divulgado contigo mismo durante toda tu vida, que te hace vulnerable. Finalmente insistes en que tienes que seguir agarrándote con todas tus fuerzas a aquel que mueve las figuras de tu propia alma y a su maligno instinto de locura iconoclasta e incalculable. Hablas de un sucio océano en el que tú has pescado, buscando tu arte, y evocas una vez más el revuelto mar a los pies de la ciudad de Bombay. Es el mar a cuya orilla yo nací, al que siempre llevo dentro de mí donde quiera que vaya. Hace muchos años, querido Salman, participamos en un coloquio para la televisión, entre otras cosas sobre tu perdido Bombay, sobre mi perdido Danzig.
Nos reconocimos recíprocamente en la experiencia común que la pérdida nos había hecho locuaces. La pérdida es condición previa para nuestras historias. Por tanto, sigamos pescando. Tú en el sucio y revuelto océano Índico, yo en mi contaminado mar Báltico, palabras que se encuentren en ellos y que relatan muchas realidades que no quieren sufrir, ya que solo es válida una realidad forzosamente enviada. Por favor, estate seguro de que intento vivir contigo tus miedos diarios y tus engañosas esperanzas, también tu valor arrancado del temor. Te saludo en la góndola, Günter Grass. Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado un In Memoriam al escritor alemán Günter Grass.